Amén. 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 Pablito, Dios te bendiga. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Muchas gracias. Estamos conectados esta noche para llevar adelante este taller, seminario sobre el avivamiento de la fe. Caramba, que si en algún momento nosotros necesitamos avivar la fe, creo, hermanos y hermanas que me están viendo en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom y a través de las otras redes sociales donde estamos también interconectados en esta hora para que esta señal alcance a muchas más personas y a la vez a los que en diferido también nos están viendo a través de audio y en video. Bueno, este taller del avivamiento de la fe o esta palabra venida de Dios en este tiempo para nosotros es muy importante. Es muy importante porque estamos viviendo ciertamente tiempos difíciles, tiempos recios, tiempos que demandan creer y abandonarse plenamente en Dios y en las divinas promesas que el Señor nos ha dado. Hay una promesa espectacular, maravillosa, que nunca me canso de citar y que con recurrencia voy y la leo y me encarno en el espíritu de esa palabra que desató el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En el capítulo 10, en la carta a los Romanos, en el verso 10 y siguientes, dice clarísimo, claramente, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que por el oír la palabra, por el oír el espíritu de la palabra, por dejarte envolver por el espíritu de la palabra de Dios, viene la fe. La fe es un don inmarcesible, precioso, maravilloso, dado por el Espíritu Santo. Es un don, es carisma, es un fruto también. Pero esta fe es puesta a prueba también, dice el apóstol Pedro, que siendo vuestra fe más preciosa que el oro, debe ser acrisolada, purificada, puesta a prueba, en medio del crisol de la prueba, del fuego del crisol de la prueba. Así que bueno, todos estos tiempos que estamos viviendo en este momento proyectan varios escenarios en Dios de mucha esperanza. 1, para afirmarnos en la fe. 2, para purificarnos en la fe. Y 3, para catapultarnos y empujarnos hacia la esperanza. Porque es un tiempo de esperanza, o sea, pueden ser momentos difíciles, pueden ser tiempos de tribulación, los que estamos viviendo y los que aún pudiéramos vivir en el transcurso de este año o en los próximos años venideros. Pero la fe es el precioso don que el Señor nos ha dado para transitar en medio de este desierto. Vamos a estar viendo también, queridos hermanos y queridas hermanas, sobre la preciosísima fe, el modelo de la fe a ultranza, que es precisamente la fe de María. La fe de nuestra Santísima Madre, la preciosa Virgen María. Estaremos desarrollando, escudriñando sobre este tema. Bendito y alabado sea el Señor. Voy a colocar aquí en silencio un momentico. Ajá. Perfecto, ahora sí ya. Entonces estaremos escudriñando sobre la preciosa fe de nuestra Santísima Madre, que es el modelo, óigase bien, el modelo para entrar por la puerta estrecha de las circunstancias difíciles, de los momentos difíciles. Es la figura del camello también, porque la fe de María es un camello, y algunos dirán, pero ¿cómo así que la fe de María es un camello? Ya lo iremos a desarrollar, porque Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja, que un rico que pone la confianza en sus riquezas o pone la confianza en todo lo que el mundo pueda ofrecer y que aparentemente le dé seguridad, siendo que en el mundo no hay absolutamente nada seguro. Lo único que tenemos seguro de parte del mundo es la muerte. Es lo único seguro que el mundo nos puede ofrecer, es saber que un día vamos a partir de este mundo. Es lo único seguro que podemos tener. Ahora bien, por eso es importante vivir en la dimensión de la fe y vivir en la experiencia de la fe y vivir en el espíritu de la fe. Muy bien. Vamos a invocar entonces al Espíritu Santo en esta hora para que nos auxilie, nos ilumine
y nos permita comprender y entrar en esta experiencia maravillosa de qué es vivir la fe, cómo avivar la fe para poder transitar airosamente, triunfantemente, en medio de las pruebas y situaciones difíciles que estamos viviendo. Así que nos disponemos todos, podemos inclinar nuestros rostros, los que así bien lo deseen, y vamos entonces a invocar a la Santísima Madre de la manera como la Virgen nos ha revelado, nos ha enseñado en muchas formas y maneras a través de sus apariciones. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más. Ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh divino y casto corazón de San José, ruega por mí, para que no me falte la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. De nuevo, pues muchas gracias a todos los que ya recién también empiezan a conectarse a través de los distintos medios. Y hoy tenemos una cena bien nutrida, un plato fuerte sobre la fe. Vamos a estar examinando distintas promesas que nos da la palabra de Dios sobre el ejercicio de la fe, que es vivir la fe. Y en su momento entraremos a examinar las 6 características o las 6 antorchas de lo que es la fe de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué es vivir en la fe de la Madre? Y como dije, estaremos viendo también la figura del camello y por qué el camello es figura de todas las virtudes de la Santa Madre y por qué tenemos que volvernos como un camello realmente para poder entrar por esa puerta estrecha que es la figura de las pruebas y las dificultades de las que ya estamos viviendo y de las que muy seguramente durante el transcurso de este año y los tiempos que vienen la Iglesia y la humanidad tendrá que transitar. Muy bien, quiero compartirles una cita, queridos hermanos. Aquí tengo mi dispositivo, me voy a ir apoyando en él, donde ya he hecho una selección de una serie de citas para apoyarnos. En Marcos 11:24, el Señor nos dice lo siguiente. Por eso les digo, dice, esto es palabra de Jesús, crean que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nótese que lo primero que nos enseña Jesús para entrar en este ejercicio, en este taller de formación y poder comprender cuáles son las distintas pautas, cómo podemos inflamar la fe. Porque tenemos que entender algo, las promesas de Dios, cada preciosa y maravillosa promesa que el Señor nos ha dado en su palabra y que nos ha brindado a través de los profetas de la Santísima Virgen en cada una de todas sus apariciones, en todo lo que es la era contemporánea de la Santísima Virgen Madre, que pudiéramos decir que comienza desde la aparición de Catalina Laboré en el año 1832 hasta la fecha, es decir, que tenemos más de 170 años de apariciones ininterrumpidas de la Santísima Virgen María. Entonces, ahí también tenemos que hay un profetismo mariano cargado de preciosas y maravillosas promesas que también nos ha empeñado el Inmaculado Corazón. Sobre todo esta promesa dada en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Siempre enseño a las personas y les comparto esta visión, que cuando estamos en medio de una dificultad, sea familiar, sea económica, sea social, sea de salud, o incluso el país donde estás viviendo, siempre es importante pararse con fe firme, fuerte, valiente, y decirle a esa dificultad, que llega a veces como un hombre armado, agresivo, para tratar de aplastarte y robarte la esperanza, decirle a esa prueba, a esa dificultad,
y hablarle con autoridad en el nombre de Jesús y en el nombre de nuestra Santísima Madre la Virgen María y decirle, al final, oh prueba, que te muestras como más poderosa, y decirle, al final, el Inmaculado Corazón de la Virgen triunfará. Al final, el Inmaculado Corazón de la Madre va a triunfar sobre ti, adversidad, sobre ti, dificultad. Porque está profetizado, está prometido que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Entonces, esto inflama el corazón, porque es importante proclamar la palabra de fe, vivir en el espíritu de la palabra de fe. Jesús dice en el capítulo 6, en la carta en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 y siguientes, Jesús habla de algo bien interesante. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Por eso es importante que todas estas promesas se van articulando y se van configurando la atmósfera espiritual para que finalmente estas promesas aterricen sobre nosotros y las podemos ver y podamos verlas hechas una realidad. Y es a través de la oración y del espíritu de la proclamación. Fíjense cómo dice el Señor, y esto es a través de la oración y el espíritu de la proclamación. Las palabras que yo os he dicho son vida. Correcto, cuando nosotros oramos con el espíritu, oramos con el corazón, hacemos que esto que en principio es como algo intangible se vuelva tangible. Recordemos que todo ha sido un acto de fe. Cuando Dios decide crear el mundo, cuando estamos en el primer capítulo del libro del Génesis, si ustedes examinan y vamos a hacer una lectura detenida de lo que es el primer capítulo, cuando Dios empieza a hacer lo que se llama el ensamble de la creación. Cuando Dios empieza a hacer el ensamble de la creación, encontramos expresiones de poder, óigase bien, expresiones de poder de cómo Dios creó el mundo. De la nada hizo todo lo que existe, de la nada hizo todo lo que vemos. O sea, todo lo que existe surgió de la palabra de la fe, surgió del acto de la fe, surgió de la proclamación de la fe. Porque Dios mismo tuvo que tener fe para hacer todo lo que hizo. Entonces fíjese que, repito, cuando vemos el primer capítulo del libro de Génesis, el Señor nos dice, háganse las aguas, y las aguas se hicieron. Háganse los cielos, y los cielos se hicieron, ¿verdad? Y fue creando cada criatura, excepto el hombre, que fue lo único que no hizo con el espíritu de la palabra, fue el hombre, que fue lo que sí hizo con las manos. Adán y Eva fueron la obra maestra de Dios y hecho con las manos de Dios. El resto de la creación fue hecho con el espíritu de la palabra. Fue hecho a través del espíritu de la fe de la palabra. Dios mismo creó de lo invisible, creó un mundo visible. De un mundo incorpóreo creó un mundo corpóreo. De un mundo inmaterial creó un mundo material. Precisamente es a través del acto de la fe, de la palabra de fe. Dios oró, tuvo fe y en fe oró y proclamó. Fíjate que este es el modelo que nos da la palabra. Entonces, aquí Jesús, en esta cita de Marcos 11:24, ya habiendo hecho esta introducción, vámonos de nuevo aquí a lo que el Señor nos habla en Marcos 11:24. Y fíjense lo que dice. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Correcto. Entonces el Señor nos dice, nos da, nos apunta, nos señala, nos atiranta, ¿verdad? Nos proyecta una promesa. Esa promesa es, cree en tu corazón que lo que estás pidiendo, si es en oración, ya voy a explicar qué significa orar de esta forma como Jesús nos pide. Si lo estás haciendo con el espíritu de la oración, si lo estás haciendo con el corazón y el espíritu, corazón y espíritu, cree, ese es el mandato, cree que ya lo has recibido. Y esa es la certeza de la fe que nos habla precisamente San Pablo. Nos habla en los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1 y siguientes, San Pablo define qué es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción sobre lo que no se ve.
exactamente lo que dice el Señor en esta porción de la palabra. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y aquí viene la promesa, y lo obtendrán. Esa es la promesa. Jesús ha empeñado su palabra. Jesús ha empeñado su palabra. El Dios de la gloria ha empeñado su propia palabra prometiendo, hermanos, y lo obtendrán. Entonces, el primer acto que tenemos que hacer es recogernos. Óyese bien, recogernos en oración. Orar. Entonces nos invita a entrar en esto que se llama el aposento del silencio, el aposento del secreto de Dios. ¿Y qué es entrar en el aposento del secreto y en el aposento del silencio de Dios? Esto tiene varios sentidos. No solo es el aspecto físico de retirarse a un lugar específico, preferiblemente el Santísimo Sacramento del altar, sino también tiene que ver con una experiencia sensorial y sensitiva de silenciar la mente y silenciar el corazón. Y esto está encajado en uno de los tres grandes enseñanzas que Jesús da, que son las tres cosas que en secreto el Señor nos pide hacer en su palabra. Estas tres cosas que en secreto el Señor nos pide hacer en su palabra, la primera de esas tres, que es la en la que mayormente hoy quiero apoyarme para compartirlo, es: entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora en secreto a Dios Padre, ora en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjese, eso es entrar en el aposento del silencio. Eso es entrar en el aposento del recogimiento interior, del silenciamiento interior. Entrar en una experiencia donde de manera retirada, haciendo un retiro. Por eso hay retiros de fe, especialmente para poder silenciarnos, o lo que se llama también retiros de silencio. Evidentemente, el ayuno va a ayudar a silenciar las potencias del alma. Porque a veces tenemos también, porque el mundo ha desconfigurado, ha dañado nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir. Es lo que se llama la corriente de este mundo. Entonces, como el mundo nos ha desconfigurado, nos ha dañado, tenemos que entrar en un proceso de reconfiguración. Y este proceso de reconfigurarnos es silenciarnos precisamente, porque si algo ha hecho el demonio a través del mundo es introducir dentro de nosotros mucho ruido. Hay demasiado ruido. Y ese ruido no nos deja entrar en el silencio. Por eso es importante entonces apartarse y acompañarlo de ayuno. Y todo lo que pidan en oración, y aquí agregaría ayuno, como efectivamente el Señor dirá en otra porción del Evangelio, este demonio no sale sino con oración y ayuno, como se lo dijo a los apóstoles que habían fracasado en el intento de expulsar un demonio, porque este género no sale sino con oración acompañado de ayuno. Por eso es importante entonces la experiencia de la oración acompañada de ayuno. Pero la oración tiene distintas formas de vivirse. La oración tiene distintas formas de entenderse. La oración tiene distintas formas de practicarse, ¿verdad? Hay oración mental, hay oración reflexiva, hay oración contemplativa, hay oración de alabanza, hay oración adorativa, hay oración silenciosa, hay adoración vocal proyectada con la boca. O sea, tenemos distintos escenarios y momentos en los que podemos vivir la oración. La oración tiene distintas formas de vivirse. Muy bien. Entonces, es importante empezar a ejercitar lo que también el magisterio llama en el catecismo la llamada de la oración. Hay un momento y un espacio donde el Espíritu Santo nos llama a orar, nos llama a retirarnos, nos llama al silencio. Y es importante atender. Esto es lo que en una expresión en hebreo era lo que Jesús hacía muy temprano de mañana. ¿Qué hacía Jesús por lo regular cada día cuando iba a comenzar su faena? Cuando iba a comenzar, las actividades de ese día el Señor.
Normalmente Jesús hacía algo que se llama el prosuche. Es una expresión hebrea. El prosuche es ese momento donde el hombre se aparta al silencio con Dios. Jesús iba a una montaña, por lo general se apartaba a algún monte, muy temprano de mañana, 3, 4 de la mañana, y él se iba a orar, a dialogar con el Padre. Y principalmente eso es la oración. Es un diálogo auténtico, fraterno, confiado, abandonado en la misericordia de Dios Padre. Eso es en esencia, de manera sencilla, lo que es la oración. Y eso que hacía el Hijo con el Padre, Jesucristo con su Padre, nuestro Dios, es lo que precisamente nosotros debemos hacer. Entonces es entrar en ese mismo modelo que el Señor también. Otro ejemplo para entender también lo que es la experiencia de la oración. Cuando nosotros hacemos ayuno, porque el ayuno tiene distintas formas también de practicarse para explosionar la oración, para impulsar la oración, para darle fuerza, filo y corte, fuerza, filo y corte a la oración, para que la oración tenga impacto en el mundo espiritual, para que la oración tenga respuesta y retribución y efectividad, ¿verdad? O sea, como un verdadero feedback, que hay una verdadera respuesta interconectada, debe hacerse el ayuno, como lo he venido explicando. Pero el ayuno tiene distintas formas también de vivirse. El ayuno no solamente es esta forma clásica, que es, digamos, privar al cuerpo de la ingesta de alimentos por espacio de 3 días, 7 días, 15 días, 40 días, los que normalmente lo hacen de manera más extensiva, sino que el ayuno también no solo es esta falta o privar esta falta de ingesta de alimentos, privar al cuerpo de los alimentos, sino también tiene que ver con los ayunos de los sentidos. El ayuno de los ojos, el ayuno de la lengua, el ayuno de los oídos, el ayuno del tacto. O sea, hay muchas cosas con lo que nuestros sentidos están atrapados en este mundo de pecado. Hay muchas cosas en las que el sentido de la vista está totalmente atrapado o seducido por las cosas de este mundo. Igual las cosas que oímos, o que nos gusta oír, o que nos dan placer oír. A ver, es todo aquello que da placer a la vista. Es todo aquello que da placer a la boca, no solo lo que se come, sino lo que sale de ella. Es todo aquello que da placer al oído, lo que te gusta oír. Y todo esto está interconectado con el ego. Finalmente es para intronizar y darle más fuerza al ego dentro de tu vida. Entonces tiene que ver con quitarle el control, quitarle el gobierno a los sentidos para que el ego no siga siendo el Señor que está intronizado en tu corazón, sino que sea realmente Jesucristo el Señor. Entonces, retomando aquí de nuevo, Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, pero se refiere a todo esto que he explicado y que les he compartido. Y lo obtendrán. Muy bien. Y lo obtendrán. Posteriormente tenemos otra cita que nos habla Efesios en el capítulo 3 del verso 16 al 17. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que estén arraigados y cimentados en el amor. Muy bien, entonces aquí nos habla de el poder de las riquezas en gloria que podemos recibir precisamente a través del acto de la fe. El poder de las riquezas en gloria se refiere a todo bien venido de Dios para nuestra vida. El plan de Dios es enriquecernos sobre todo de manera espiritual, principalmente espiritual. Sí, puede darnos bendiciones materiales, por supuesto que puede dárnoslas, pero principalmente la bendición que el Padre nos quiere dar es la salvación, la vida eterna, el sentido de pecado, el contrictamiento por el pecado,
el dolor por haber ofendido a Dios. Si algo tremendo, hermano, oiga bien, si algo tremendo existe, es sentir contrición por nuestros pecados, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Es realmente una riqueza de la gloria de Cristo que se nos permita sentir ese dolor. Muchas veces he compartido con algunos hermanos este tema. Me refiero que cuántas confesiones nosotros hemos hecho en nuestra vida. Muchísimas confesiones, seguramente. Algunos dirán, bueno, yo me he confesado no sé cuántas veces en el año. Bueno, ahora con la situación de la pandemia, pues ha sido mucho más difícil poder acceder al sacramento de la confesión. Pero regularmente, ¿cuántas confesiones hemos hecho en nuestra vida? Fíjate. Y la pregunta es, y de todas esas confesiones que tú y yo hemos hecho, hermano, surge una pregunta. ¿Cuánto has llorado? Tú y yo. ¿Cuánto hemos llorado por esos pecados? ¿Has llorado esos pecados? Porque sí, tienes conciencia inteligente, racional, de que has pecado y hemos pecado y he pecado. ¿Pero realmente te duele ese pecado? ¿Has llorado? ¿Hemos llorado esos pecados realmente? Entonces una cosa es proceder al acto de la confesión por un sentido inteligente, racional, que sabes que algo está mal y lo confiesas. Y otra cosa es el proceso de combustión interior, de impacto interior, de contristamiento interior que debe haber en el corazón, donde ese pecado te debe doler hasta la médula. Como dicen los hermanos mexicanos, hasta la madre, hasta la médula nos debe doler ese pecado. Eso es una riqueza en gloria que promete esta porción de Efesios 3, 16 y 17, que el Señor a través de la fe nos puede dar. O sea que hasta para poder sentir, y esa es una forma para que tú y yo podamos medir cómo está el grado de nuestra fe. Porque una forma de medir el grado en el que se encuentra nuestra fe es qué tanto te duele a ti y a mí el pecado en el que hemos caído. Si no sientes mayor dolor, si no sientes mayor sufrimiento, es porque el grado de fe en el que te encuentras debe purificarse. Sí, tu fe debe purificarse aún más. Debe purificarse. Sigamos avanzando. Fíjate lo que nos dice esta cita de Hebreos. Que nos dice, sí, perfecto, Hebreos 11.1, que es la definición de la fe que ya les había compartido. Ahora bien, la fe, en esta versión, que es muy hermosa, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Evidentemente, Dios tiene un tiempo para dar la respuesta a una oración. Si algo podemos ver en este momento que estamos viviendo, que es un momento de tribulación, por todas las cosas que están pasando, muchas personas pues han perdido seres queridos, muchos negocios se han arruinado, muchas personas han visto sus finanzas pues venirse abajo, han perdido sus empleos en el caso de muchas personas. La situación está difícil desde distintos tópicos y ámbitos está difícil, pues la situación mundial. Y cada vez todas las medidas que se van tomando apuntan a que el escenario se complica como que al parecer más todavía. Entonces fíjese algo interesante que dice que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Evidentemente que Dios tiene una respuesta para cada momento según la oración que elevamos de corazón al Señor. Y en esa santa paciencia, porque el Señor se toma un tiempo para responder, y es un tiempo de santa paciencia, santa espera, donde el Señor nos va a acrisolar y nos va a purificar. Si algo produce la santa espera y la paciencia, porque nos obliga a echar mano y a forjar una virtud que se llama la paciencia, que es la conjugación de la paz y de la ciencia. O sea,
paz de Dios y ciencia de Dios, conocimiento de Dios, espíritu de paz del Señor. Eso produce la paciencia. Entonces nos conlleva precisamente a articular y a formar la paciencia dentro de nuestros corazones. Y esta paciencia es necesaria otra virtud, porque si no tenemos esta otra virtud, difícilmente vamos a ser pacientes, y es la humildad. Entonces fíjense ustedes que Dios, cuando hacemos la oración, ¿verdad? Apoyados en el ayuno, apoyados en el silencio, Dios efectivamente escucha la oración. Y ya iremos a ver también cómo la oración se hace más eficaz cuando llega a través de la intercesión directa de la Santísima Virgen María. Ahora, Dios se toma un tiempo también para responder esta oración, porque en esa espera, en esa santa espera, el Señor forja en nosotros virtudes que son indispensables para la vida espiritual y para salvarnos, hermano, para salvarte a ti y salvarme a mí y llevarme al cielo y llevarte a ti al cielo y llevarnos a la vida eterna. Sin estas virtudes no se puede entrar en la vida eterna, hermano. Y el deseo más grande de Dios, más que verte muy feliz en la tierra, más que verte muy realizado en la tierra, que si bien puede ser, por supuesto, un bien de Dios que lo puedas tener, pero más que eso, el deseo más grande de Dios es verte en el cielo, es compartir la eternidad contigo. Sí, así como te lo estoy diciendo, es compartir toda la eternidad contigo. Ese es el mayor sueño de Dios, ese es el sueño de Dios. Y que a través de las experiencias y de las situaciones que tengas que vivir en la tierra, te ganes el pasaporte, te ganes la entrada del reino de los cielos. Ese es el sueño de Dios, hermano, para toda alma. El sueño de Dios es más que, cómo no, derramar bendiciones sobre la tierra para esa persona, pero el sueño final, el sueño cumplido final de Dios es verte salvo con Él, es verte salvado en la eternidad y disfrutando las delicias de la gloria de Dios para siempre y por toda la eternidad. Ese es el sueño cumplido de Dios para ti, para mí, para toda tu familia y para mi familia. Pero entonces es necesario que para poder entrar al cielo tengamos estas virtudes que son claves: la paciencia y la humildad. Por eso todo impaciente tiene problemas con la humildad. Si usted entra a observar y si tú observas, cada vez que hemos sido impacientes, normalmente es porque estamos faltando a la humildad. Hay una falla en el ejercicio de la humildad. Entonces, para poder ser pacientes, hay que ser humildes. Es clave. Y para poder ser humildes es indispensable, porque es el camino más fácil para poder empezar a entrar en la escuela de la humildad. La humildad nos lleva a la paciencia. La paciencia nos engendra la esperanza y la esperanza nos lleva finalmente a recibir las recompensas y las promesas de Dios. Y todo este ejercicio que va de aquí a acá se llama la vida de fe. Se llama vivir en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, y el justo por la fe vivirá. Claro, nosotros venimos de un mundo que nos ha enseñado que todo debe ser por certeza y seguridad. Es decir, si 1 más 1 debe ser 2, no puede ser ni 4, ni 5, ni 6. Bueno, ese pensamiento lógico, matemático exacto, es el que el mundo nos ha enseñado. Y nosotros pensamos que esa lógica estructurada aplica igual en Dios. No necesariamente aplica igual en Dios. No necesariamente Dios se va a ajustar a esa lógica en los procesos espirituales, y más cuando Él ha empeñado algunas promesas que nos quiere dar. Dios se toma un tiempo también para cumplir estas promesas. Otra forma de entender esto, cómo entrar en el tiempo de Dios, porque algunos dirán, bueno, hermano, entonces ¿cómo entramos en el tiempo de Dios? Estoy hablando de paciencia, estoy hablando de humildad. Entonces, no se puede entrar en la humildad si no se es obediente. Entonces, estas dos virtudes regias claras, por eso dije que el camino más fácil entonces para poder producir y empezar a ser armados, construidos con estas dos virtudes
de la humildad y de la obediencia es indispensable, porque es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para poder hallarlo y conseguirlo. Es la unión con el Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. La unión con el Sagrado Corazón de la bendita Madre. Unirnos al Inmaculado Corazón de la Santa Madre. Es clave para poder llegar ahí. Es indispensable. Entonces, en la medida que nos unimos al corazón de la Santa Madre, la Virgen de manera silenciosa va a hacer eso mismo que Jesús dije al principio, que teníamos que entrar en el aposento del silencio, que teníamos que recogernos en la oración silenciosa. ¿Quién por excelencia es la Madre del Silencio? ¿O es la Maestra del Silencio? ¿Quién por excelencia es la Madre de la Oración? ¿O la Maestra de la Oración? Entonces María es Maestra y Madre de la oración y del silencio y del recogimiento. Entonces dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción que sin que nosotros nos demos cuenta, pero cuando nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, ella empieza a trabajar silenciosamente dentro de nuestros corazones. Y nos va llevando poco a poco, la Virgen nos va llevando, en la medida que nos vamos uniendo cada vez más y más al Santo Espíritu de la Virgen María y por tanto a los deseos y sentimientos del Inmaculado Corazón de la Virgen, en la medida que nos vamos plegando y nos vamos llenando y nos vamos transformando y vamos deseando lo que la Virgen desea y vamos pensando lo que la Virgen piensa y vamos actuando conforme la Virgen actúa o actuaría, ¿verdad?, en cada situación concreta, determinada, que tengamos frente a la vida. En esa forma la Virgen, en cada uno de esos actos y experiencias que vamos teniendo, ella silenciosamente va trabajando dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Por eso es importantísimo consagrarse al corazón inmaculado de María. Todo esto que hemos estado hablando de orar y tener promesas cumplidas, la oración acompañada del ayuno, el silencio, el silenciar la mente, silenciar el corazón, lograr entrar en la humildad, lograr entrar en la experiencia de la paciencia que muchas veces no se tiene. Todo esto son virtudes del Espíritu Santo, son gracias del Espíritu Santo. Correcto. Cuando nosotros intentamos por nuestra propia fuerza entrar en esto, va a ser bien recio, va a ser bien difícil, va a haber muchísimo combate, hermano, y mucho error y ensayo, acierto, error y ensayo, pero con María se trabaja más rápidamente. San Luis María Griñón de Montfort ofrece en el Tratado de la Verdadera Devoción una línea espectacular para que podamos entender esto que estoy comprendiendo. Él habla de los 7 efectos que se producen en el alma cuando un alma se ha consagrado al Inmaculado Corazón de María. Y San Luis pone un ejemplo cuando los apóstoles, esto se refiere al 4º efecto que produce en el alma cuando nos hemos consagrado a la Virgen, que es meternos en el molde Dei. Molde Dei es el molde de Dios, en griego, en latín, perdón, molde Dei. Esa es una doctrina de San Agustín. Molde Dei es eso mismo, que lo que entra dentro de María forma a Cristo, porque el Espíritu Santo en María forma a Cristo. Por tanto, todo aquel que se introduce en el mismo molde que es María y que el Espíritu Santo en ella formó a Cristo, entonces todo aquel que se mete en ese mismo molde, molde Dei, molde de Dios, correcto, sale formado en otro Jesucristo. Por tanto, es más rápido, más corto, más seguro. Dice San Luis que María es el camino más fácil, corto, seguro y perfecto para llegar a Jesucristo. Y Jesucristo es la fe cumplida. Muy bien. Entonces, San Luis pone un ejemplo, esto como parte del 4º efecto de la consagración, que es esto mismo, María el molde de Dios, María el molde del Dios viviente. Bueno, muy bien. Entonces San Luis dice que los apóstoles duraron trabajando toda la noche tratando de pescar. Recordemos que ese pasaje está en los evangelios. Y ellos no lograron pescar, o sea, hubo mucho trabajo, mucha briega, mucho esfuerzo, mucha faena por tratar de obtener el fruto de la pesca. Y no fue posible hasta cuando Jesús finalmente se les acerca y les dice, lancen la red hacia el otro lado.
hacia la izquierda. Y ahí entonces hubo una gran pesca abundante de 153 peces, correcto. Que por cierto, esos 153 peces eran todos los peces que habían en el mar de Tiberias, ¿no? Cada uno que representa la globalidad de todas las naciones de la tierra estaban representados precisamente en esos 153 peces. Entonces la Virgen precisamente pone este ejemplo de que los apóstoles duraron mucho tratando de obtener un esfuerzo toda la noche. Y con María, dice San Luis María Griñón de Montfort, no sucede eso. Porque en María no hay noche oscura. En María es el sol. Ella está toda llena del sol. Acordémonos de la imagen de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Esta imagen que tenemos atrás, allá la vemos. Nuestra Madre de Guadalupe es la mujer vestida de sol. En ella no hay oscuridad. En ella no hay noche posible. Porque está llena, embarazada de la luz. Ella forma la luz, da a luz a la luz misma, que es Cristo. Por tanto, ella es la mujer toda llena de luz, transformada en la luz. Por tanto, en ella no hay oscuridad posible, dice San Luis. ¿Qué significa? Que si nosotros entonces nos metemos en ese mismo molde de ella, no nos va a pasar como le pasó a los discípulos, ¿verdad? Sino que al contrario, vamos a avanzar muchísimo más rápido y más velozmente en la experiencia de la fe y en el camino de la fe. Ahora bien, de toda oración que nosotros hagamos a Dios, Dios tiene respuesta. Quiero volver a ir al texto al primero que dijimos, que es el que está en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo tendrán. Entonces también es entender el tipo de respuesta. O sea, Dios tiene una respuesta para cada oración. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los filipenses que Dios responde aún más abundantemente y más poderosamente nuestras oraciones de lo que podamos pensar o esperar. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Repito, que Dios responde, Dios da respuesta a nuestras oraciones de una manera más abundante, más gloriosa, más poderosa de lo que tú y yo nos podamos pensar o imaginar. Entonces, he ahí el tema, precisamente. Nosotros estamos haciendo una oración y vamos acompañándola de todo este ejercicio, ayuno, penitencia, sacrificio, y vamos a través de la ayuda de la Santísima Virgen forjando pues la paciencia y la humildad y la obediencia, estas tres virtudes claves que se necesitan para finalmente poder ver cosechada la esperanza, materializada la esperanza, que es la respuesta de una oración específica. Y Dios toma entonces, se toma ese tiempo y finalmente con María hace que sea más rápido. ¿Por qué? Porque la Virgen pone de por medio un peso. La Virgen pone de por medio. O sea, cuando la madre se presenta ante el hijo, mire que esto es importante. Cuando la madre se presenta ante el hijo, ella no solamente va, digamos, a ofrecer todo el ayuno, la penitencia, la obediencia y la humildad con la que tú te estás sacrificando para poder obtener una respuesta de Dios en medio de una oración, en medio de un ruego, en medio de una súplica o en medio de la esperanza de una promesa cumplida que tú esperas que se cumpla de parte de Dios, que tú has recibido a través de una oración, a través de una imagen, a través de un sueño, a través de una experiencia, a través de la palabra de otra persona, a través de un profeta, a través de un instrumento, a través de una locución interior, cualquiera sea la forma en que Dios te haya podido dar una promesa, o a través simplemente de una lectura de un verso de la palabra, que abriste la palabra y el Señor simplemente te llevó en ese momento exacto y te empeña y te da esa promesa específica, que esa es una de las formas que normalmente las personas suelen orar para consultar y preguntar de Dios. Bueno, cualquiera sea el mecanismo y la forma en la que Dios te haya dado una promesa, ¿verdad? Y queremos ver esa promesa cumplida. Entonces fíjate algo interesante. Nosotros, por ejemplo, yo espero de Dios, un ejemplo, por decir algo, por poner un ejemplo, caramba, que un hijo alcance de parte de Dios una gracia determinada, una bendición determinada, un favor determinado, y esperamos de parte de Dios. Pero entonces viene la respuesta finalmente, y la respuesta va mucho más allá
en un nivel mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos esperar. Es decir, no necesariamente la respuesta de Dios siempre va a ser lo que exactamente esperábamos, porque puede ser algo que en el momento no es lo que esperábamos, pero cuando con sabiduría y con humildad observamos esa respuesta que ha venido, que no es la que yo en mi proceso racional intelectual esperaba y consideraba que era la más lógica y la más favorable para mí y la más conveniente para mí, entonces resulta que yo, con espíritu de humildad y con espíritu del silencio, empiezo a apreciar y a contemplar. ¿Y qué es apreciar y a contemplar? Esa respuesta de Dios, que de repente, repito, no es la que yo quería o yo deseaba, pero es la respuesta de Dios a una situación concreta por la que tú venías orando y venías sacrificándote. Pero entonces tú, en silencio y en humildad, que es clave porque, tener el silencio y la humildad es colocarse los anteojos para poder ver y contemplar. Entonces, colocándote esos anteojos, que es la mirada de María, que es verlo como María lo vería, ¿verdad? Y es la conformidad con la divina voluntad también, porque es ser conforme a lo que la divina voluntad ha querido para ti y para mí. Entonces, contemplar es esto, es empezar a ver desde todos los ángulos esa respuesta que Dios ha dado. Y lo ves desde este ángulo, lo ves desde este otro, lo ves desde aquí, lo ves desde allá, desde todos los ángulos. Tú empiezas a examinar esa respuesta que Dios te ha dado, por la que tú venías orando durante 15 días, durante un mes, durante 6 meses, durante un año, durante 2 años. Algunos hermanos tienen 10 años orando por alguna petición en específico. Cuanto más se tarde la respuesta de Dios, es porque más grande también es el trabajo que Dios tiene que hacer para poderte bendecir y alinear todos los elementos y alinear todas las fuerzas para que precisamente eso que tú le estás pidiendo y que puede venir de parte de Dios sea una respuesta. Pero repito, la respuesta puede venir a veces de una forma en la que no la esperábamos. Entonces tú empiezas a contemplar por todos los lados en silencio y en humildad y terminas descubriendo, wow, un momento, ya va. Mi respuesta era, lo que yo esperaba era que Dios sacara a mi hijo de la cárcel o que Dios sacara a mi hija de la cárcel, porque cayó en la cárcel por problemas de droga, por problemas de vicios, por problemas de delincuencia, por problemas de criminalidad o por una injusticia, etcétera, cualquiera sea la situación. Entonces yo he venido orando a Dios, ¿verdad? Y quiero que mi hijo salga. Pero resulta que he visto que la respuesta que Dios me ha dado es que efectivamente ha sacado a mi hijo de la cárcel, pero no en la forma como yo pensaba, no en la forma como yo me imaginaba, porque lo ha sacado de la cárcel del pecado en la que se encontraba. Allí adentro, en ese lugar, lo ha sacado de la cárcel del pecado, porque allí, en ese quebrantamiento, en ese dolor, en ese pan de angoja ese pan de congoja y agua de angustia, ese pan de congoja que le ha dado a comer y esa agua de angustia que le ha dado a beber a mi hijo, a mi hija o a algún ser querido, lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha sacado precisamente del pecado y ahora es un hombre que está abierto a Dios, que está buscando de Dios, que está clamando por Dios. Es un hombre, como dice el Salmo 142, dice que el siervo que se acerca a las aguas de Dios y brama, gime por Dios. Bueno, está como ese siervo que se acerca a las aguas y clama y gime y brama por las aguas. Bueno, este es un hombre que ahora es otro. Dios lo ha sacado de la cárcel. Ciertamente que Dios ha dado una respuesta más poderosa, más efectiva de lo que yo pudiera pensar y de lo que yo pudiera imaginar. Este ejemplo, hermano, que yo te he puesto, llévalo a todos los escenarios. A ver, algunas personas se preguntan, bueno, pero que hemos estado orando para que una tiranía,
para que un plan del diablo no se cumpla sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Pero caramba, la respuesta de Dios no ha venido en la forma y en la manera que nosotros nos podíamos imaginar. Entonces pareciera que como que o Dios nos ha defraudado en la fe, o no hemos entendido bien a Dios, o no le hemos pedido bien a Dios. No, todo ha sido perfecto. Tú has orado, has creído, te has abandonado, lo has acompañado con sacrificios, pero Dios ha dado una respuesta más grande y poderosa de la que tu mente no alcanza a entender ni a dimensionar. Señor, pero si en medio de esta situación que ha venido sobre nuestra nación, o que promete venir y hacer, según como lo vemos y lo entendemos en el sentido facial, racional, intelectual y de los sentidos, porque así lo entendemos, pero cuando nos remontamos a la dimensión del Espíritu y lo vemos desde la dimensión del Espíritu de Dios, aquí hay un plan perfecto, hermano. Aquí hay un plan perfecto de Dios Padre para tu nación, para tu familia y para tu país. Entonces, esto hay que saberlo entender también. Entonces, caramba, pero no, nosotros esperábamos que la solución lógica y conveniente que nosotros esperábamos es que debía haber sucedido era esto y esto y esto. Pero no es eso lo que ha venido, sino que parece ser que ha sucedido esto o parece ser que va a suceder es esto otro a lo que le tenemos miedo. ¿Y a qué les tienes miedo, hermano? Pues le tienes miedo a la cruz. Lo que le tienes miedo es a la cruz. Mira, te voy a compartir una experiencia tremenda que tuve yo en el año 2011 con el padre Luciano Cicciarelli. Recuerdo yo que aún vivía en Venezuela y estaba yo ahí en el comedor de mi casa y Venezuela iba a ser consagrada al Inmaculado Corazón de María el 26 de junio del año 2011, perdón. Y entonces estábamos todos muy contentos dentro de la iglesia porque le atribuíamos al acto de la consagración un gran poder, que de hecho lo tiene. Pero la respuesta, ese acto de creer, de tener fe, porque mira, era la fe de un pueblo, era la fe de toda una nación, era la fe de una iglesia, y era fe acompañada de oración y del acto de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Entonces ese acto de fe nos tenía alegres, nos tenía contentos porque nosotros esperábamos un resultado según lo que nosotros considerábamos debía ser la respuesta de Dios, según las promesas y el poder de la Santísima Virgen María. Correcto. Es ese ejemplo lo pongo siempre para ver que Dios responde de una manera aún más poderosa y permite situaciones y permite escenarios. Mire usted, entonces me dice el padre Luciano, recuerdo yo, que estábamos muy contentos, y me dice el padre Luciano, cuando le hablo sobre esto, dice Pablo, en ese italiano, ese castellano con acento italiano perfecto, que hablaba el padre Luciano, y me dice, Pablo, no es automático, no es tan automático, y yo me quedo así como contrariado, de hecho me sentí como contrariado, y yo, padre, pero mira, es la fe, es la oración, es el acto de la consagración, todas las promesas que están dadas y empeñadas. ¿Cómo que? No entiendo esto que usted dice, que no es automático. Y vuelve y me insiste, Pablo, no es automático. Por eso cada vez que nos acercamos a orar, aun cuando lo acompañemos con oración, aun cuando lo acompañemos con sacrificio, sí, Dios me promete que Él va a responder en su tiempo, en su manera y a su forma, que es más perfecta que los deseos de tu corazón, que es más gloriosa conforme a los deseos de tu pensamiento. Es mucho más poderosa, es más grande. Y entonces resulta que yo quedo así como pensativo y él me cuenta una historia. Me dice, Pablo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una vidente en Holanda que empezó a promover la consagración al Inmaculado Corazón de María de Alemania. Y empezó a promoverla precisamente para que hubiese un triunfo de la Virgen María y el nacionalsocialismo y todo ese régimen despótico, tiránico, terrible, asesino
genocida, ¿verdad? Que fue pues el militarismo nazi, todo eso se viniera finalmente abajo. Entonces ella empezó a promoverlo y me dice que Hitler levantó el teléfono desde Berlín y llamó a Ámsterdam y dio orden para que esa vidente con toda su familia, y no era judía, era católica, ojo con esto, era católica, con toda su familia fueran llevadas a campos de concentración. En efecto, fueron aprendidos, llevados a campos de concentración y murieron en los campos de concentración. Y entonces cuando él me cuenta esta historia y vuelve y cierra y me remata y me dice, Pablo, no es automático. Hermanos y hermanas, la verdad es que en ese momento aquello me cayó, como dicen los mexicanos, de la patada. De la patada me cayó aquello. Y yo dije, caramba, pero ¿cómo me va a decir esto el padre Luciano? Me está apagando la fe. Me está ahogando la fe. Está ahogando la unción del Espíritu Santo, decía yo en mi interior. No. Me estaba hablando como habla un verdadero profeta del Señor. Mira qué tremendo. Y entonces resulta que ha pasado el tiempo. En efecto, se consagró al Inmaculado Corazón de María en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Se consagró, en efecto, al Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. Y al mes de esa consagración, en aquel momento, quien era el presidente, que ya sabemos quién es, salió en cadena nacional informando que tenía un cáncer justamente en una parte de sus entrañas, como él mismo había dicho en una locución, que pues maldecía a Israel desde el fondo de sus entrañas. O sea, exactamente así fue. Entonces, al mes, él sale a dar esto y a los 6 meses, diciembre, marzo, bueno, finalmente ya sabemos, muere y viene posteriormente todo este otro proceso que ustedes ya han conocido. Y entonces uno dice, esto fue hace 10 años. Hace 10 años que se consagró Venezuela al Inmaculado Corazón de María. ¿Y dónde está la respuesta de Dios? A ver, pudiéramos decir, ¿acaso Dios abandonó un pueblo? ¿Acaso Dios dejó de mirar a este pueblo y no tuvo más misericordia de este pueblo? ¿Dónde está? ¿Cómo entender todo esto que sucedió? La respuesta de Dios es más profunda. La respuesta de Dios es más gloriosa. Dios está haciendo un trabajo grandioso, en este caso sobre ese pueblo. Recuerdo un retiro en el año 2005 que yo fui a Caracas con el padre Daniel Gañón y él dijo una profecía que nunca se me olvidó. Y esta profecía, que aún la tengo en mi memoria, la palabra en ese momento salida por el Espíritu Santo a través del padre Daniel Gañón, dijo que Venezuela sería conocida en el mundo no por la grandeza del petróleo, sino por la grandeza de la humildad de sus hijos. Esa es la respuesta que Dios está dando. Les estoy dando una riqueza más grande. Los estoy purificando, los estoy hermoseando. Les estoy dando la gracia de la humildad. Estoy haciendo de ustedes una nación hermosa espiritualmente. Y es increíble el trabajo que ha sucedido dentro de Venezuela. La cantidad de gente que se ha convertido. La cantidad de gente que se ha vuelto al Señor. Es increíble todo lo que espiritualmente está sucediendo dentro del país. Eso no se habla, eso no se menciona, eso no se publica. Pero en el corazón de Dios está vivo y presente. Es decir, Dios no ha traicionado, sino que ha dado una respuesta más gloriosa, más poderosa de la que nos podamos imaginar. Por supuesto, en el tiempo de Dios vendrá la libertad. Sí, en el tiempo de Dios vendrá finalmente, porque una cosa empuja a la otra, una cosa proyecta a la otra, una cosa lleva a la otra. Por supuesto que vendrá la libertad. Bueno, he puesto estos dos ejemplos para que podamos entender que también en la vida de la fe y en la experiencia de la fe, las respuestas no necesariamente van a ser lo que nosotros esperamos. De hecho, fíjese algo bien interesante que les quiero compartir por acá, que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo, precisamente lo que estamos hablando. Vivimos por fe, no por vista ni por oído. Ese es otro tema. ¿Qué
tenemos que aprender que este caminar de la fe, usted debe renunciar al sentido de la vista y al sentido del oído. Porque el oído oye porque la vista ve. Y como la vista ve y el oído oye, entonces asume un escenario cuadriculado y lógico y cuadriculado. Debe ser esto. No necesariamente en Dios va a ser así. Porque la fe es caminar bajo misterio. La fe es caminar bajo el brazo del misterio de Dios. Usted debe abandonarse. Usted y yo tenemos que abandonarnos. Es vivir en el santo abandono. Abandonados totalmente en los brazos del Señor. Aquí hay otro pasaje maravilloso que les quisiera compartir, que está en el capítulo 1, Santiago 1:6. Mira lo que dice. Pero quien pida, que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Este viento hoy en día sopla fuertemente sobre las naciones y se llama el viento de la desesperación y de la desesperanza. Entonces el Señor nos pide afirmarnos fuertemente sobre la roca. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan de este pasaje donde el Señor dice: ¿a qué compararé a aquel hombre que escucha mis palabras? Entonces habla de dos escenarios. Esos dos escenarios, ¿cuáles son? El que edifica sobre la tierra firme, sobre la roca firme, y el que edifica sobre la arena. Entonces dice: ¿a qué compararé el hombre que escucha y oye mis palabras? El que edifica sobre la tierra firme, dice, cuando vengan los vientos recios. Ese es otro tema. No puedes pensar, hermano. No puedes creer y tienes que salir de esa falacia, de esa falsa percepción, de ese falso pensamiento de que si tú te acercas a Cristo, que si tú te acercas a la vida de fe, que si tú te acercas a Dios, no van a venir vientos de prueba. Jesús dijo: todo aquel que oye mis palabras, es decir, que todo aquel que recibe una palabra de Cristo, todo aquel que recibe una promesa de Cristo, todo aquel que asiste a una aparición de la Virgen María y oye un mensaje de la Virgen, en el entendido que el mensaje de la Virgen es la palabra de Cristo, porque la Virgen no trae su propia palabra, sino la palabra de su Hijo, habla de su Hijo, revela de su Hijo. Muy bien, entonces es la palabra de Cristo a través de María, correcto. Entonces todo aquel que asiste a una aparición de la Virgen, o que lee un mensaje de la Madre, o que escucha una homilía, o que se acerca a Dios a tener alguna experiencia, alguna respuesta de Dios, es oír palabra de Dios. Entonces Jesús dice: ¿a qué compararé a aquel hombre que oye mis palabras? Cualquiera ha sido la forma y la manera en la que tú hayas oído un mensaje de Dios o en la que Dios te esté llamando. Entonces, a todo aquel que oye mis palabras, Jesús profetiza. El Señor profetizó lo siguiente, hermano. Jesús profetiza: vendrán vientos fuertes. No puedes pretender, querido hermano, querida hermana que me oyes hoy, esta noche. No puedes pretender que si te acercas a Cristo, si vas a un santuario de la Madre, o recibes un mensaje de la Virgen María por algún medio, forma y manera, o haces una lectura de la palabra, o escuchas una prédica, o escuchas una enseñanza, o vas a un retiro, o te retiras a una montaña en silencio a ver Dios que te habla y que te dice, todo eso es lo que Jesús dice. ¿A qué compararé a aquel hombre que oye mis palabras? Entonces dice: es como aquel que edificó sobre la tierra, y cuando vinieron vientos fuertes y recios, no sufre pérdida. Edificó sobre la roca. ¿Y a qué compararé este otro que edifica sobre la arena, que no hay firmeza, y vienen vientos fuertes y recios? Sufre gran pérdida. En cualquiera de los dos escenarios, el Señor profetiza que vendrán vientos. Es inevitable. Vendrán vientos. Entonces aquí lo dice. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Se refiere al viento de la desesperación, al viento del fracaso, al viento de la pérdida de fe y de confianza en Dios, que sobre todo lleva a la desesperación, que por cierto, de acuerdo al magisterio,
el espíritu de la desesperación es un pecado contra el primer mandamiento, si no lo sabías. Si tú vas al catecismo, que es la palabra catequética del Espíritu Santo, o es la palabra del Espíritu Santo dada a la iglesia, y si tú entras a examinar a partir del apéndice 2100 y siguientes, más o menos está a partir del 2100 y siguientes, que es donde se desarrolla toda la catequesis sobre los 10 mandamientos. Entonces, a partir del apéndice 2100 y siguientes, habla del primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Correcto, ese es el primer mandamiento. Entonces, el magisterio, el Espíritu Santo, ha revelado a través de la iglesia que la desesperación es un pecado contra el primer mandamiento. No amas a Dios. Entrar en desesperación es una señal de que no estás amando a Dios, porque si tú amas a Dios, confías en Él. Por eso Jesús dice: ¿y cuál padre es aquel al cual su hijo o su hijo le pide un huevo, este padre le va a dar una serpiente? Él hace ese ejemplo gráfico, ¿correcto? Por Dios, es un problema de amor y de confianza en Dios, hermano, porque Dios lo que quiere es coronarse de tu confianza. Dios quiere humillar al demonio y demostrarle al demonio: mira, esta alma que tú me has insidiado a que sea probada, así como en el caso de Job, que entra el demonio en el primer capítulo de Job, y vemos cómo entra el demonio y pide que Job sea tentado, sea probado. Y Dios dice, dentro del diálogo que se desarrolla en este primer capítulo, dice Dios: mira que tú me has insidiado para que yo deje que mi siervo Job sea puesto a prueba. Entonces pongo este ejemplo. Eso es lo que precisamente Dios quiere humillar a Satanás. Es decir, mira, esta alma de este hijo, de esta hija mía, Satanás, que tú has venido y has osado entrar en mi presencia para que sea puesta a prueba, a ver si delante de mi presencia reniega de mí, o maldice de mí, o me da la espalda a mí, producto de las insidias y de los ataques y de las pruebas que yo permito que tú hagas sobre ella. Porque no es Dios quien lo hace, pero Dios permite que el demonio lo haga. Hasta donde Dios exactamente permita, no más allá de lo que Dios permita, exactamente en el punto hasta donde Dios lo permita, no más allá. Muy bien. Y que entonces, ahora mira la respuesta de esa alma, Satanás, le dice Dios. Mira cómo al contrario se ha humillado, más se ha abandonado en mí. Mira el amor, mira ese amor de esa alma, Satanás, cómo se humilla ante mi presencia, cómo se abandona, cómo a pesar de que tú has traído esos vientos de prueba sobre ella, ella sin embargo mira cómo me adora, mira cómo yo me corono. Le dice Dios Padre al demonio: mira cómo yo me corono de gloria por la confianza. Mira cómo ella me corona con sus actos de abandono y de confianza, a pesar del sufrimiento que tú le has traído, que yo lo he permitido, pero que tú le has traído. Mira, diablo, cómo esa alma con su humildad te ha humillado y te ha derrotado. Eso es lo que Dios quiere ver en cada prueba a través de la fe, hermano. Es humillar al diablo, humillar a Satanás. Las respuestas se tardan precisamente por eso. Las respuestas se tardan porque hay almas o pueblos que a veces son más lentos en entender esto. Que es una prueba que persigue que de los hombres o del hombre salga amor, un espíritu de alabanza, de confianza, porque cuando tú y yo nos abandonamos en confianza, sacrificamos confianza y nos abandonamos plenamente, como ese ejemplo que puse. ¿Y qué padre es aquel que si el hijo le pide un huevo le va a dar una serpiente? Y si vosotros siendo malos, dice Jesús, si vosotros siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan? Correcto. ¿Cuánto más nos va a dar el don del Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan? Y esa es la experiencia precisamente del combate espiritual a través de la fe. Y las respuestas muchas veces se tardan. ¿Por qué se tardan las respuestas?
porque no hemos aprendido. Estamos en el proceso del aprendizaje. Y a veces algunos pueblos, algunas almas son lentas, se hacen lentas para entender esto que estoy hablando. Y entonces esto lleva 1 mes, 2 meses, 1 año, a veces lleva años, precisamente, pero es por esta lentitud en entrar a comprender que lo que se trata de todo esto es simplemente humillar a Satanás en medio de la prueba, en medio del dolor y el sufrimiento que pueda traer el demonio, permitido por Dios, porque Jesús dice, a todo aquel que oye mis palabras, tiene que saber y tiene que esperar que van a venir vientos de prueba. Pero esos vientos de prueba va a depender donde esté el alma depositada. Si el alma está depositada, afianzada, establecida en el Inmaculado Corazón, en la tierra de María, porque eso no fue lo que quiso decir Jesús. Cuando Jesús dice, si está en tierra firme, no sufrirá pérdida. ¿Y qué es esto de la tierra firme? La tierra de María. Tierra de María es lo que quiso decir Jesús. Toda aquella alma, toda aquella nación que se deposita, que confía, ese es el acto de la consagración. En la tierra de mi madre se edifica y se levanta. En la tierra de mi madre, Jesús Inmaculado Corazón, no sufrirá pérdida, pero no le estoy prometiendo, dice, yo Jesucristo, no le estoy diciendo que no van a venir pruebas, que no van a venir vientos recios. Yo no le estoy diciendo eso, le estoy profetizando todo lo contrario. Que sea una cosa o sea la otra, van a venir vientos recios que lo van a poner a prueba. Porque el amor se purifica y se mide en medio de la prueba. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En una de sus cartas, en una de sus epístolas, el apóstol Pedro dice lo siguiente. ¿Por qué os sorprendéis, hermanos? Y esto vamos a verlo con todo lo que estamos viendo ahorita, la pandemia, el coronavirus y lo que pueda venir todavía. Muy bien. ¿Por qué os sorprendéis, hermanos, de este fuego de prueba que de repente se ha encendido sobre vosotros o ha sobrevenido sobre ustedes? Gozaos más bien, porque es la señal de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es palabra del apóstol Pedro, hermano. Vuelvo y te la comparto. ¿Por qué os sorprendéis, hermanos, de este fuego de prueba que de repente se ha encendido sobre vosotros como si alguna cosa extraña aconteciese? Gozaos más bien, porque es la señal de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente un reposo del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros queremos una verdadera inhabitación con el Espíritu Santo? Por supuesto que hoy todos los que estamos presentes en esta transmisión y todos los que nos están viendo en diferido, pues levantamos la mano. Sí, todos, por supuesto que levantamos. Yo quiero esa experiencia. Yo quiero que el Espíritu Santo repose sobre mí. Yo quiero tener una inhabitación con el Espíritu Santo, una experiencia de llenura con el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué dice Pedro? Prepárate. Prepárate, hermano. Prepárate. Porque el reposo del Espíritu Santo, la inhabitación del Espíritu Santo se da en medio de una prueba de fuego. En medio de una prueba de fuego. Entonces ahí tiene sentido cuando Jesús dice, a todo aquel que oye mis palabras tiene que esperar que vengan vientos recios y vientos fuertes. Pero ahí vamos a forjar la fe. Mira lo que dice en Hebreos 11:6. Mira esta palabra, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí donde te encuentras, hermano, del otro lado de la pantalla y todos los que en diferido nos están viendo y oyendo. Ahí donde te encuentras, te invito a que digas esta palabra y la proclames. Dilo conmigo y vamos a repetirlo todos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es un camino de cálculos exactos. Esto no es un camino de certezas exactas. No, señor. Esto es bajo misterio y bajo fe. A Dios se le agrada a través de la fe, hermano, entiéndelo.
Porque aquí la palabra de Dios lo dice. Esto es con fe. Con fe y caminando bajo la fe. Pero bueno, hermano, yo no sé cómo ni de qué manera Dios lo va a hacer. Solo confío y me abandono en que Él lo va a hacer posible. ¿Qué tiempo? ¿Qué momento? ¿Cuándo? Eso corresponde al misterio de Dios y corresponde a los tiempos de Dios y corresponde al ejercicio misterioso de la divina voluntad. Él sabrá cómo y de qué manera lo va a hacer. A mí solo, a ti y a mí, solo nos corresponde el abandono confiado, el abandono humilde, el abandono dispuesto a creer y a esperar la misericordia de parte de Dios. Vuelvo y te digo esta cita, mira, esta cita es maravillosa, Hebreos 11:6. Dice así, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es la promesa. Si tú tienes fe, Dios dice, yo te recompensaré. Yo te recompensaré. ¿Qué puedes hacer? Esto es orar con las promesas de fe. Es totalmente válido. Eso es orar en el Espíritu, para los que no saben. Orar en el Espíritu, porque a veces nos imaginamos que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. No, no necesariamente es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar con la palabra, porque la palabra es Espíritu. Fue dada por el Espíritu, inspirada por el Espíritu y dada por el Espíritu de Dios. Correcto. Entonces, orar con la palabra es orar en el Espíritu Santo, es orar en el Espíritu de Dios. Entonces tú puedes articular una promesa y, por ejemplo, puedes hacer esto que yo voy a hacer ahora. Dice, Señor, sin fe es imposible agradarte. Así que yo me abandono. No sé cómo ni de qué manera tú lo harás, pero tú lo has prometido. Y aquí tu palabra dice que todo aquel que se humilla ante tu presencia, que humilla su corazón, no guiándose por el ojo, no guiándose por la vista ni por el oído, eso es humillar el corazón delante de la presencia de Dios. Dilo conmigo, repítelo. Humillar nuestro corazón delante de la presencia de Dios es no caminar ni por la vista ni por el oído, sino a través del abandono. Y tu palabra dice, Señor, que tú me recompensarás. Esa es tu promesa, que yo veré tu recompensa. Bendito y alabado sea el Señor. Mire qué tremendo, hermano. Después tenemos otra cita maravillosa que dice así en Juan 11:40, referida, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Marta, esta palabra Jesús se la dirige a Marta, ¿verdad? Dice, no te dije que si creías o si crees, verás o verías la gloria de Dios, le contestó. Entonces, este es el abandono. Es abandonarnos en la santísima presencia del Señor. Evidentemente, la Santísima Madre nos va a ayudar en este trabajo. Finalmente, dice aquí esta otra promesa que está dada en Santiago 1:3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y perseverancia. Tú te has preguntado cómo lograr ser perseverantes en la fe. Las promesas de Dios se alcanzan a través de la perseverancia. Las promesas de Dios que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, que Dios le puede dar a un pueblo, que Dios le puede dar a una nación, o que puede dar a través de un instrumento, a través de un mensaje, ¿verdad? Esas promesas se alcanzan a través de la prueba de fe que produce constancia. Entonces la perseverancia y la constancia nos permite alcanzar las promesas de Dios. Entonces, tú y yo nos tenemos que volver constantes y perseverantes. Pero la virtud de la constancia, la virtud de la perseverancia se forja es en medio de la prueba de la fe. Por eso dice en el capítulo 6 de los Gálatas, dice el apóstol Pablo esta palabra. Por tanto, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Hay momentos en la vida espiritual, en el caminar en Dios, cuando las promesas se dilatan y como que no se dan en el tiempo y según lo esperado y según lo pensado, entonces producen un ahogamiento, producen una asfixia, producen un cansancio, producen como una parálisis. Pero realmente quien se paraliza
y quien se cansa es tu ego, porque el espíritu siempre está dispuesto. Dice, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús invitó en el Getsemaní a orar a los apóstoles que se habían quedado dormidos, ¿verdad? Dice, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Muy bien, entonces, este es un tema interesantísimo. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien para que a su tiempo recojamos, a su tiempo tengamos la cosecha de la respuesta de Dios. Entonces nos invita a perseverar. Y repito, quien se cansa no es el espíritu que está en ti. El espíritu de Dios que habita en ti, Él no se cansa. Se cansa es tu ego, hermano. Tu ego y mi ego es el que llora. Tu ego y mi ego es el que chilla. Tu ego y mi ego es el que reclama. Tu ego y mi ego es el que protesta. Tu ego y mi ego es el que se queja. Es tu ego el que decide pararse y no caminar más. Es tu ego el que decide rebelarse. Tu carne y mi carne. Porque Jesús dijo, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no quiere. La carne no quiere servir. Mira qué tremendo, ¿no? Esto me recuerda al capítulo 7 de la carta de Pablo a los romanos, que dice que el espíritu, dice que la carne y el espíritu son contrarios, dice. La carne y el espíritu son contrarios y son enemigos entre sí. Hay enemistad entre el espíritu y la carne y no se pueden entender. Por eso es importante el ayuno, porque el ayuno acompañado de la oración es lo que nos va a permitir domar ese animal, poder domar ese monstruo, ese animal salvaje que es el ego del hombre. Entonces, cuando entramos en la experiencia del ayuno, el ayuno no solo en el sentido de la gesta, de privar el cuerpo de la gesta de alimentos, sino también el ayuno de los sentidos, dejar de ver aquello que te agrada, dejar de hacer aquello que te gusta, dejar de oír aquello que te agrada, ¿correcto? Y dejar de decir todo aquello que tú quieres ser oído, quieres ser escuchado, o que te gusta hablar. Muy bien, se refiere al ayuno de los sentidos. También acordémonos de Isaías 58, que ahí también habla de una experiencia del ayuno tremenda, ¿no? Cuando el Señor nos habla en este pasaje de Isaías 58, que nos dice ahí que el verdadero ayuno, ¿en qué consiste el verdadero ayuno? Entonces el Señor dice, ¿acaso consiste el verdadero ayuno en que el hombre ande como un junco caído, todo apesadumbrado, ¿verdad? Lamentándose y quejándose. ¿Será ese acaso el ayuno agradable a Dios? ¿No será más bien el ayuno agradable al Señor? ¿Verdad? ¿No será más bien el ayuno agradable al Señor que desates las ligaduras de impiedad? Que dejes de hacer los actos de injusticia, que dejes ir libre al cautivo, que compartas tu pan con el hambriento, que compartas tu techo con el que no tiene techo, ¿verdad? Es decir, las obras de misericordia, hermano. Porque mire, yo le voy a decir esto, se lo quiero compartir. He visto algunos casos, hermano. Mire, usted va a decir, pero es imposible. Sí, esto puede pasar. He visto algunos casos de algunas personas que duran hasta 40 días sin comer y aún haciendo oración, y después que terminan esos 40 días siguen siendo los mismos, Entonces uno diría, ¿qué hubo ahí? Bueno, entró un diablo gordo, bien gordo, y salió un diablo flaco. Eso fue lo que salió de ahí. Entonces esto es importante, por eso el Señor, porque ese era el ayuno que hacían los doctores y fariseos de la ley. Mira, te lo digo, los doctores y fariseos de la ley duraban también días sin comer y haciendo todas las oraciones de Moisés, todas las filisterias que ellos justamente hacían. Es decir, que habían rezos, ¿verdad? Todos los rezos que decía la ley de Moisés, habían rezos y ayunos. ¿Y cómo eran los doctores de la ley? ¿Qué nos enseña la Biblia del comportamiento y del tipo de corazón que tenían? Y por eso viene el profeta, ¿verdad? Y le dice, ¿acaso es ese el ayuno agradable a Dios?
que tú hayas durado 40 días con pan y agua y aún haciendo oración, pero al cabo de los 40 días resulta que se te presenta un hermano con una necesidad y tienes cómo cubrirle esa necesidad y tú le das la espalda, no lo ayudas. ¿Acaso es ese ayuno de 40 días el ayuno que Dios quiere, hermano? Estoy seguro que no. Y sigue siendo el mismo egoísta. Sigue siendo el mismo miserable. No compartes, no ayudas, no desatas las ligaduras de impiedad. No das pan al hambriento, no das techo al sin techo, ¿verdad? No dejas el dedo amenazador y acusador. A ver, haces el ayuno y apenas regresas otra vez a la normalidad, sigues juzgando, señalando y condenando. No has dejado el juicio ni la condena en tus labios. Entonces, ciertamente, que Isaías 58 también nos enseña cómo un pueblo puede tener promesas retenidas de parte de Dios. ¿Y por qué la respuesta no viene? Porque hay injusticia social. No solo como pueblo y como sociedad y como gobierno, hay injusticia social con los pobres, sino que también tu misma vida es miserable e injusta, ¿verdad? Porque no compartes, no ayudas, señalas, juzgas, condenas. Bueno, este es el ejemplo a la luz de lo que dice Isaías 58. Y por eso entonces las respuestas de Dios se tardan. Y aun cuando estás orando, y aun cuando estás haciendo ayuno, no hay la respuesta que tú esperabas. Y aun consagrándote incluso al Inmaculado Corazón de la Virgen, porque la Virgen no te va a alcahuetear el pecado. Porque la Virgen no alcahuetea el pecado. Al contrario, la Madre va a buscar corregirte, hermano. Pero en ti está. En nosotros está si aceptamos la corrección o no de la bendita Madre del Señor. Como en cada aparición que ha venido la Madre, a traer correcciones también. Mira que la Virgen apareció en Quibeo, en Ruanda, por allá del año 82, 81. Y mira todas las santísimas advertencias que que la Virgen dio, donde le mostró y le reveló a los videntes ríos de sangre y miles de muertos, ¿verdad? Y la Virgen lo advirtió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos lo que es la historia del año 94, el genocidio de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, y murieron aproximadamente, la cifra más conservadora habla de 800.000, otra cifra, digamos, medianamente habla de 1.200.000 y otra habla de 1.600.000. O sea, una cosa, fue espantoso, pues. Bueno, esto sucedió en Ruanda. Entonces, la Virgen, precisamente por las injusticias, ¿verdad? Por los odios que había entre los hermanos, el odio entre los pueblos y entre los mismos hermanos de una familia, el odio. Entonces es romper con las ataduras del odio, con las estructuras del odio y con la iniquidad social que muchas veces hay también en nuestros pueblos. Por eso también se tardan las respuestas de Dios. Si ustedes examinan bien este capítulo 58 del profeta Isaías, van a encontrar que si hacemos lo contrario, no, compartimos el pan con el hambriento, desatamos las ligaduras de impiedad, de injusticia, ¿verdad? Dejamos el dedo amenazador. Todo esto que nos dice el profeta Isaías, dice, el Señor hará resplandecer su gloria sobre ti. Su luz será tu retaguardia. Dice, tu retaguardia será la luz de la gloria de Yahvé. Si tú haces esto, será la luz de la gloria de Yahvé y Dios irá delante tuyo. Y Dios será el Dios de la gloria que irá delante tuyo. Esas son las promesas. Entonces acompañemos la oración con este ayuno. ¿Cómo no? Hagamos el otro, el de los 40 días o el de los 15 días. ¡Magnífico! Pero también tienes que hacer este, hermano. También tenemos que hacer este. Porque si no el otro, terminamos haciendo un ayuno fariseo. Un ayuno farisaico. Aun cuando lo estemos acompañando con privación de alimentos y con oración. Si tenemos esas injusticias en nuestro barrio, en nuestro lugar, en nuestra colonia, en nuestra urbanización, en nuestro parcelamiento, en nuestro fraccionamiento, como quiera que se llame en cada país, ¿verdad? Si hay esas mismas injusticias.
y no ayudamos a combatir esa justicia y no compartimos de lo que Dios nos ha dado. Esto es importantísimo para que entonces nuestras oraciones no tengan tropiezo delante de Dios. Y quiero cerrar esta última parte sobre este seminario de la fe, sobre este compartir de la fe, hablando un poco cuando las oraciones tienen tropiezo tanto en el esposo y en la esposa y no ven promesas cumplidas en el hogar. Me explico. El apóstol Pedro dice y pide a los esposos que traten como el vaso más frágil a vuestras esposas. Dice, vosotros esposos, tratad como el vaso más frágil, más delicado a vuestras esposas. Si tú eres un machista, eres un prepotente y eres un perro embravecido, un perro furioso, que estás maltratando a tus hijos y estás maltratando a tu esposa, y no tienes en cuenta de que ella es el vaso más frágil creado por Dios, tus oraciones, querido hermano que estás casado, tus oraciones van a tener tropiezo delante de Dios, porque el apóstol Pedro dice, oh esposos, tratad a vuestras esposas como el vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Es decir, que si tú estás en un ejercicio de fe, de abandono y de confianza, esperando con promesas de Dios, porque estás orando, estás haciendo ayuno y esperas que Dios te dé una promesa, porque estás abandonado en la fe, no puedes maltratar a tu esposa, hermano, porque si tú maltratas a tu esposa, y me refiero no solo al maltrato físico, y no solo la violencia física, sino la violencia moral. Cuando tú violentas moralmente a tu esposa y a tus hijos con la infidelidad, con el adulterio, tú en ese momento pones un tropiezo, pones un techo, pones un tropiezo y tu oración no llega delante de Dios. Y la madre, la mismísima Virgen dice, yo no puedo tomar esa oración porque la palabra de mi hijo dice que tu esposa y tu hogar es el vaso más frágil y por tanto yo no puedo convalidar el pecado, dice la Virgen María. Así que aquí hay un trabajo, hermano, que tú tienes que hacer, te dice la madre. No puedes maltratar ni moralmente, ni emocionalmente, ni físicamente a tu hogar y a tu esposa. Lo dejas de hacer, te arrepientes, pides perdón y empiezas a orar, cambias el trato, inmediatamente tu oración va a tener respuesta delante de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, de verdad que ha sido un placer poderles compartir. Aquí pudiéramos hablar muchísimo más. Pudiéramos hablar todo el capítulo de Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, de las grandes gestas que hicieron los héroes de la fe. Les invito a leer el capítulo 11 en la carta a los Hebreos del apóstol San Pablo. Nos habla de todas las maravillas y gestos y de los grandes prodigios que grandes hombres del Antiguo Testamento que cita San Pablo, porque San Pablo está citando a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y de las grandes promesas que conquistaron los antiguos por la fe puesta en el Señor. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Por favor, solo me despido diciéndoles que recen por este pobre servidor, su servidor Pablo Vivas. Les agradezco el Santísimo Rosario, un rosario que el día de mañana pudieran hacer por este servidor. Se los agradezco enormemente. Gracias por haber estado ahí del otro lado de la pantalla. Aquí queda en vivo, ya grabado en las redes, este material para que lo puedan ver en cualquier momento, y compártanlo por favor con todos sus contactos. Compártanlo para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Me despido, el Señor les bendiga, paz y bien. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Paz y bien para todos.